Un precio muy grande tú has pagado para librarme de este mundo malo, y te agradezco porque ya del pecado no soy esclavo y yo soy hijo tuyo. Precio muy grande tú has pagado para librarme de este mundo malo, y te agradezco porque ya del pecado no soy esclavo y yo soy hijo tuyo. Un precio muy grande tú has pagado para librarme de este mundo malo, y te agradezco porque ya del pecado no soy esclavo, hoy yo soy hijo tuyo. Hijo de Dios, yo quiero conocer qué gran valor tiene el pertenecer a tu linaje. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, un día más que Dios nos regala en esta semana. Gracias al Señor porque vemos su mano extendida, y a pesar de todas las situaciones que pasan, ¿no es cierto?, de esta pandemia que hay en todo el mundo, vemos la mano y el cuidado de Dios en todos nosotros, y vemos el cumplimiento, ¿no es cierto?, de esa palabra que siempre viene a nosotros y que nos podemos recordar, ¿no es cierto?, que quizá muchas veces lo usamos y no le encontramos el significado, pero que hoy nosotros podemos llegar a usarla. No es que no le hayamos encontrado el significado, sino que siempre la hemos utilizado en cosas sencillas que no nos ha estado pasando, pero que hoy nosotros vemos que realmente, ¿no es cierto?, vemos la mano extendida de Dios en todas las cosas. El Salmo 91 que dice, ¿no es cierto?, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hoy somos nosotros quienes estamos, ¿no es cierto?, bajo ese cuidado de Dios por la relación que estamos teniendo con Él y cómo Él nos viene llevando a nosotros en este tiempo, ¿no es cierto?, donde nos permite a nosotros ir creciendo, ir desarrollándonos, ¿no es cierto?, y ir conociendo cada día más a nuestro Señor y a nuestro Dios. A través de todas las situaciones, como Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, poder construir, a través de las situaciones poder construir, ¿no es cierto?, nuestra confianza en nuestro Señor. A través de todas las situaciones se va desarrollando la paciencia en nosotros, ¿no es cierto?, por medio de la fe, y la prueba de nuestra fe produce la paciencia, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a Dios, porque todas estas cosas a nosotros nos ayuda para bien, y se cumple lo que decía la palabra del Señor, ¿no es cierto?, que a los que aman a Dios. Son aquellos que están perseverando, son aquellos que están firmes y que están, ¿no es cierto?, con esa hambre, sed de justicia, con esa hambre y sed de poder oír palabra del Señor, y que están siempre esperando, ensanchando su corazón, ¿no es cierto?, esperando ese momento glorioso en que todos podamos reunirnos para continuar creciendo, y no que nos detengamos ahora por causa de las cosas, ¿no es cierto?, y estemos demasiado relajados, tan relajados que no oremos, que no leamos, que no escuchemos, ¿no es cierto?, que no hagamos nuestro culto para el Señor todos los días, y que no estemos atentos, ¿no es cierto?, al método o al trato que Dios tiene con cada uno de nosotros para poder perfeccionarnos y seguir formándonos nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras en la carta a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 12 en adelante, y bueno, después haremos una oración y seguiremos, ¿no es cierto?, compartiendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. La carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 3, el versículo 12, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reciban los saludos y el abrazo del pastor Pablo. En este día Dios me concedió el poder ir a visitar a su siervo, estar con él, y me dijo entregarles un abrazo grande a todos los hermanos ahí en Villanueva, ¿no es cierto?, bueno, y a todos los hermanos de que pertenezcan al ministerio. Reciban el abrazo y el afecto y el cariño del pastor, que Dios los bendiga mucho. Entonces dijimos, la carta a los Filipenses, capítulo 3, el versículo 12, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Leemos de nuevo, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, te doy las gracias. Gracias porque nos permite, Dios amado, una vez más, Señor, poder nutrirnos a través de tu palabra y por medio de ella, Señor, ser alumbrado para que nosotros podamos continuar, ser alentados, ser perfeccionados, Dios mío, para que de esa manera nos podamos ir afirmando cada vez más y podamos sostener todo aquello, Señor, que nos viene pasando diariamente, en el diario vivir, Padre Celestial, que nos lleva a nosotros todas esas cosas a poder practicar esta vida, Señor, que tú nos confiaste a nosotros, Dios mío, de lo cual nosotros fuimos ya dignos por ti, Señor, para poder vivir y manifestar, mi Dios. Yo en esta hora te ruego que esta palabra que vamos a compartir en este día venga en el poder y la potencia de tu Espíritu Santo para ministrarnos a cada uno de nosotros, a cada uno de mis hermanos, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos vaya a distraer ni entorpecer, Dios mío, lo que tú quieras hacer con nosotros, sino que estando atento a oír tu voz, Señor, continuemos creciendo en la gracia y en el conocimiento, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Es el alimento que nosotros necesitamos para poder fortalecernos, crecer en la fe y no menguar, bendito Dios, sino seguir creciendo hasta el poder alcanzar la madurez o a ser formado a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te lo ruego, en el nombre de mi Señor Jesús, tu Hijo amado. Reprendo y deshago toda obra del mal, Dios mío, y desato toda bendición del cielo sobre la vida de cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Hoy Dios nos viene hablando a nosotros, advirtiéndonos sobre todas las cosas, ¿no es cierto?, que vienen aconteciendo a nuestro alrededor y las cosas que se avecinan. Quizá nosotros no sepamos qué es lo que vaya a pasar mañana, ¿no es cierto?, como tampoco sabemos cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero las cosas de la manera que se van manifestando y cómo se está encuadrando todas las cosas, nos está mostrando, ¿no es cierto?, que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, es pronto. Pronto Él viene a buscar a su iglesia y mientras tanto Él no la venga a buscar, nos va preparando a nosotros y nos sigue formando a nosotros a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros hoy no podemos no estar atentos ni darle el valor a todas las cosas que Dios nos viene hablando, valorando realmente, ¿no es cierto?, el plan y el propósito que Dios tiene y que nos metió dentro de su plan y dentro de su propósito, porque fuimos hallados dignos por Él, ¿no es cierto?, para poder ser participantes de esta gracia. Hoy tenemos esa situación que la carne batalla contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Humanamente, estando en este cuerpo, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que quisiéramos hacer pensando de repente que son buenas, ¿no es cierto?, pero que resulta que para Dios son todas malas, y es lo que se le opone el Espíritu de Dios para que no la manifestemos, sino que nosotros podamos ir en contra de ello, volvernos al camino, ¿no es cierto?, practicar la justicia, siempre con el anhelo y el deseo de que las cosas que nosotros podamos llegar a hacer pueda ser de provecho y de beneficio, ¿no es cierto?, para nuestros prójimos, para nuestros familiares, para los esposos, para las esposas, para los hijos, ¿no es cierto?, para los nietos, para que viendo ellos en nosotros el ejemplo, vuelvan también su corazón y puedan tener una relación con Dios, que puedan creer, ¿no es cierto?, que si no creen a la palabra, vean en nosotros lo que ellos necesitan, ¿no es cierto?, y quieran tener lo que nosotros estamos teniendo, porque es la manera en la cual nosotros predicamos, hablándolo, ¿no es cierto?, o como decía Dios el otro día, a veces somos evangelistas, ¿no es cierto?, sin emitir ninguna clase de palabra, pero sí llevando a la práctica todo el conocimiento que vamos alcanzando. Pablo habla en la carta a los Corintios y dice, ¿no es cierto?, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ese amor fue derramado dentro de nuestro corazón, más el conocimiento que Dios nos va dando a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es lo que va edificando no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros oyentes, de aquellos que nos están viendo, que nos están observando. Como el hermano que hablaba el día domingo, ¿no es cierto?, mientras
coordinaba, decía, ¿no es cierto? Algo que dice la palabra de Dios. Nosotros somos el espectáculo para el mundo, para los ángeles, ¿no es cierto? Nosotros, ellos nos están observando a nosotros, en nuestra conducta, las cosas que nosotros podemos hacer. Porque claro, de repente están viendo, ¿no es cierto?, que el hombre no puede dejar de hacer lo malo. Es pecador desde que el mundo se creó, ¿no es cierto?, desde que Adán le desobedece a Dios, ¿no es cierto?, desde ahí el mal, el hombre no pudo frenarse en la maldad y va a seguir, va a continuar, ¿no es cierto?, hasta que la iglesia se vaya de acá, va a continuar por un tiempo más, ¿no es cierto?, hasta que Cristo venga a reinar sobre la tierra y bueno, la maldad se va a detener por un tiempo. Ahí, ¿no es cierto?, nosotros vemos, ¿no es cierto?, que es algo que es inevitable. Entonces todos nos están observando a nosotros. ¿Cómo puede ser que estando en este cuerpo humano, ¿no es cierto?, en un cuerpo adánico, nosotros tengamos la capacidad, el poder y la autoridad, ¿no es cierto?, de poder obedecerle a Dios, pero no por obligación o por la ley o porque nos digan que lo tenemos que hacer, sino porque para nosotros es una forma de vida y es algo natural en el hombre espiritual, ¿no es cierto?, poder agradar a Dios en todas las cosas que haga. Entonces, ¿qué es lo que vamos aprendiendo nosotros? A oír la voz del Espíritu que nos dice cuando las cosas están mal o las cosas están bien, cuando está mal se entristece, se contrista, ¿no es cierto?, que nos ayuda a nosotros a separarnos de todo lo malo y entrar a practicar todo lo contrario, ¿no es cierto?, a practicar la justicia que nos produce en nosotros un bienestar y que a la vez, ¿no es cierto?, contenta el corazón de Dios. Por eso, si nosotros miramos, la palabra de Dios dice que fuimos hallados fieles por Dios, ¿no es cierto? Para confiarnos, todas las riquezas, ¿no es cierto?, del reino, tuvimos que ser hallados fieles por Dios. ¿Y cuándo nosotros fuimos hallados fieles por Dios? No fue, ¿no es cierto?, en Adán, cuando no teníamos a Cristo. Cuando nosotros creímos, morimos, nacimos de nuevo en la vida nueva, a nosotros se nos fue confiada todas esas riquezas, y se nos dio una parte, una porción de todo, lo que después nosotros vamos a heredar por la eternidad, ¿no es cierto?, que son las herencias en Cristo Jesús, ¿no es cierto? O sea que hay mucho más todavía. Y lo que nosotros hoy tenemos, lo tenemos en parte. En parte Él nos ha dado una porción, un anticipo de lo que nos va a tocar después. Pero es que eso que Él nos dio, que son las aras del Espíritu, una porción tan solamente de todo lo que vamos a heredar, ¿no es cierto?, no tiene un límite. Para nosotros no tiene límite, es ilimitado todo lo que tenemos. Mientras que lo humano, todo tiene un límite, ¿no es cierto? Tiene un comienzo y tiene un final, pero nosotros estamos seguros de que hemos comenzado, pero que no tenemos final porque nuestra relación va a ser con Dios por la eternidad. Entonces hoy Dios se encarga de enseñarnos y de ir ayudándonos, ¿no es cierto? Y en la enseñanza nosotros vamos aprendiendo, pero a través de la práctica, porque no es que solamente alcanzamos un conocimiento por lo que escuchamos o por lo que estamos leyendo, porque ya no alcanza solamente eso. Por eso es que Pablo decía, ¿no es cierto?, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces yo puedo tener el conocimiento, ¿no? Pero si yo no practico ese conocimiento, es algo que no sirve, es algo que es vano. Entonces el amor, ¿no es cierto?, no puede ir solo si no va acompañado de las obras. Por eso es que Dios derramó su amor en nosotros, para que todo lo que nosotros hagamos, no lo hagamos, ¿no es cierto?, esperando recompensa alguna, sino que todas las cosas que nosotros podamos hacer, lo hagamos con amor y por amor. ¿Se da cuenta? Porque de esa manera nosotros lo recibimos. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere por toda la humanidad, ¿no es cierto? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo, ¿no es cierto?, para que Él muriera por todos los hombres, para que todos los hombres fueran reconciliados con Dios. Entonces, nosotros vemos hoy, por haber creído, cuál es nuestra posición delante de la presencia de Dios. Son cosas de las cuales el apóstol Pablo nos viene hablando, ¿no es cierto?, en este tiempo. Entonces, Pablo mismo, mirando nosotros unos versículos más atrás, en este mismo capítulo, en el versículo 7, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Vio? Eso es lo que el pueblo de Israel no llegaba a ellos a entender, pero que Dios nos alumbró los ojos del entendimiento y se encarga de revelarnos la palabra que nosotros venimos escuchando y añade más gracia todavía a lo que nosotros estamos escuchando porque la escuchamos con fe y porque estamos atentos a todo lo que Dios nos viene hablando. Él dice,
pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Pero por qué decía eso? Porque él había alcanzado un conocimiento, ¿no es cierto?, de las Escrituras, según la ley, porque estaba, ¿no es cierto?, Gamaliel, un maestro de la ley que se encargaba de instruirlo y de enseñarle, ¿no es cierto? Por eso que él dice, ¿no es cierto?, que él era fariseo de fariseo, ¿no es cierto? Él era como alguien que siempre se vivía juzgando, ¿no es cierto?, y que por esa causa él perseguía a la iglesia al comienzo, hasta que tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él llega al conocimiento de la verdad, se dio cuenta que todo lo que él sabía, ¿no es cierto?, que todo lo que él había aprendido, según Gamaliel le había enseñado, a él no le sirvió de nada, a él no le servía, que era una persona muy valiente, ¿no es cierto?, que era diestro, ¿no es cierto?, con las armas, que era una persona, ¿no es cierto?, que enfrentaba la situación, el peligro, ¿no es cierto?, y a él nada de eso le sirvió. Quizás tuvo riqueza, no le sirvió nada y todo lo tenía por pérdida, menos le servía lo que era la vida humana, sus pensamientos, sus razonamientos, su sabiduría, a él no le servía. Entonces él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para poder ganar a Cristo. Y no tuvo pérdida alguna, perdió todo lo humano. Entonces él no mira de repente para atrás, ¿no es cierto?, como que hubiese algo ahí, ¿no es cierto?, ahí atrás, que a él lo pudiera beneficiar, lo pudiera favorecer en algo. Todo lo que él tenía, ¿no es cierto?, entendía porque Dios se lo había revelado a él. Cuando Dios dice que Cristo fue hecho sabiduría de Dios por nosotros, para que nosotros, estando en nuestro Señor Jesucristo, tengamos esa sabiduría y podamos gozar de esa sabiduría que a nosotros se nos ha dado. Si creemos que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y que somos hijos de Dios, que estamos dentro de su reino. Entonces, cuando Dios nos confió todas estas cosas a nosotros no habíamos hecho nada, pero a nosotros se nos fue confiado porque fuimos hallados dignos por Dios, porque nos vio a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda esa sabiduría se nos fue dada a nosotros, para que hagamos uso de esa sabiduría. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí nosotros vemos que el salmista decía, ¿no es cierto?, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Que todo lo que nosotros podamos hacer, lo hagamos con respeto, como para nuestro Señor, con amor. ¿Te das cuenta? Entonces, hoy nosotros vemos todas estas cosas. Y el apóstol Pablo, entonces él decía, lo tenía todo como pérdida, ¿no es cierto? Entonces él había alcanzado un conocimiento según la revelación de Dios después, que ya no era lo mismo que lo que él trajo cuando no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Se tuvo que despojar de todo eso, tuvo que morir como hombre, ¿no es cierto? Y hacer morir su conocimiento para que se desarrollara en él, ¿no es cierto?, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hoy Dios viene haciendo con cada uno de nosotros. Por ahí nos pasa, de repente pasa, que a cuánto no le está pasando por ahí de repente, ¿no es cierto?, que creen que son ellos quienes pueden resolver todas las cosas y las situaciones que ellos están teniendo. Y miran las cosas humanamente y se creen más inteligentes que otros, ¿no es cierto?, y que de repente no puede haber nadie quien les pueda enseñar o ayudarlos a ellos en las situaciones que puedan estar pasando. Y no tienen todo por basura. O que de repente pasa, ¿no es cierto?, que se encuentran, ¿no es cierto?, en situaciones y en vez de buscar la ayuda de parte de Dios para recibir el consejo de Dios, van al mundo y buscan el consejo en el mundo o miran su pasado, las cosas que ellos pudieron haber hecho y que hoy no las pueden hacer. O que no las tienen que hacer, no las tendrían que hacer. ¿Da cuenta? Entonces, que creen que aquellas cosas eran buenas, riquezas que nosotros teníamos, el orgullo, la soberbia, la altivez, ¿no es cierto?, ser mezquino, avaro, vanaglorioso. ¿Cuántas cosas eran que estaban dentro de nosotros que eran un estorbo para nosotros, a lo cual Dios mató? Y que ahora somos nosotros quienes tenemos que hacer morir todos los días para que se pueda desarrollar en nosotros lo que el apóstol Pablo habla en la primera carta a los Corintios, ¿no es cierto?, la mente de nuestro Señor Jesucristo con todas sus facultades. ¿Vio? No nos falta, lo falta algo, no nos falta nada. Entonces, a Pablo le pasaron muchas situaciones como le pasaron al apóstol Pedro, ¿no es cierto?, como le pasó al apóstol Juan, como le pasó a Lucas, o a aquel varón, ¿no es cierto?, que Jacobo, que fue muerto, ¿no es cierto?, por las manos, ¿no es cierto?, de aquel varón que después termina siendo agusanado, ¿no es cierto?, porque no le dio la gloria a Dios. Cuando Herodes, ¿no es cierto?, lo quiso matar, él lo mató y después quería entregar la vida de Pedro, ¿no es cierto? Varones que negaron su vida, que vivieron, ¿no es cierto?, sometidos, ¿no es cierto?, a la voluntad de Dios, pero haciéndolo con amor, no por obligación, porque creyeron,
¿cierto? Son aquellos que dieron testimonio y que quedó registrado, ¿no es cierto?, para el provecho nuestro, para nuestro beneficio, para que por medio de ello nosotros también tengamos ese ejemplo y que lleguemos a comprobar. Que somos nosotros quienes tenemos que llegar a comprobar y hacer morir lo humano en nosotros para que se desarrolle la vida de un hombre nuevo, la vida de un hombre espiritual, ¿no es cierto? Para nosotros es ganancioso, ¿no es cierto? Y eso lleva, ¿no es cierto?, a llevarnos a nosotros a ver, ¿no es cierto?, que el hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y que es perfecto. Muchas situaciones, como nos pasan hoy a nosotros, quizá a ellos le pasaron cosas que no nos pasan a nosotros, como a nosotros nos pasan cosas que a ellos no les tocó pasar, pero aún miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, bendito sea el Señor, yo quiero compartirlo con ustedes. En el capítulo 27, el versículo, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 22 en adelante, dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Vio? No se iba a perder ninguna vida humana. El barco se iba a destruir, ¿no es cierto? Pero dice: el Dios al cual yo sirvo, ¿no es cierto?, ha enviado un ángel para que me hable y me diga: la vida de todos los que están acá, yo te las he entregado a ti. Y estaba hablando no de 3 personas, no de 2 o de 3 personas, estaba hablando de 260 personas aproximadamente, ¿no es cierto?, que estaban dentro de la nave. Y que él tenía que estar seguro de lo que le estaba diciendo. Y lo otro, escuchándolo a Pablo, ¿no es cierto?, por su seriedad seguramente, ¿no es cierto?, y por el temor que él tenía, porque seguro que oraba a la mañana, a la noche, en la comida, ¿no es cierto?, estaba en una relación con Dios, ¿no es cierto?, ellos le creyeron a lo que Pablo estaba diciendo. Porque Dios no iba a volverse para atrás en lo que le había dicho que él tenía que hacer, y Pablo tenía una misión que cumplir. Pablo tenía, ¿no es cierto?, le fue encomendada una tarea de llevar este evangelio a Roma, de llegar a Roma, ¿no es cierto?, para predicar el evangelio, para predicar la palabra del Señor. Hoy Dios nos llamó a nosotros y la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y nosotros estamos en el último tiempo, y no es que lo primero no haya traído gloria, pero hoy nosotros vemos, ¿no es cierto?, lo que Dios está haciendo con nosotros y a través de nosotros, y cómo Él nos viene perfeccionando a través de todas estas situaciones. No teníamos paciencia, pero hoy se va desarrollando la paciencia en nosotros, que nos lleva a la paciencia a poder obedecerle a Dios. ¿Vio? No nos lleva, nosotros no nos estamos quejando todo el tiempo, ¿no es cierto?, sino que vemos las situaciones y vamos a Dios a través de la oración, nos estamos pidiendo oración para saber cómo resolver la situación, ¿no es cierto?, y salir airoso en todas esas cosas donde podemos aprender muchas más cosas. Por eso, de que Dios no se equivocó con nosotros. La vida de todos ustedes, ninguno se va a perder, le dijo. Pero es necesario que tú comparezcas ante César. Tenía que ir a Roma y predicar el Evangelio. Y una tormenta que ya estaba destruyendo la nave. Y él veía, ¿no es cierto?, lo que estaba por pasar, ¿no es cierto?, porque ya sabía, ¿no es cierto?, con lo que se iban a encontrar. Dijo: hubiera sido conveniente no haber zarpado, le dice. Nos hubiéramos quedado allí, hubiéramos esperado. Pero después, ¿no es cierto?, él se recordó y le dice, él, ¿no es cierto?, a los que estaban ahí. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque seguramente que la gente estaría asustada. ¿Yo? Ahora él sereno, tranquilo, confiando en Dios, le dice: los exhorto a tener buen ánimo. El Dios al cual yo sirvo ha enviado un ángel para que me hable y me diga: la vida de todos los que están ahí se van a salvar. Más adelante hay quien le dice: marineros que arrojaron los esquifes, los botes al agua para escaparse y salvar su vida, y dejando a los demás encadenados que mueran. Pero Pablo, viendo que el Espíritu de Dios le avisó lo que iba a pasar, le avisó al jefe de la nave, ¿no es cierto?, y esto, detuvieron que se fueran, porque si se iban esos marinos, ellos iban a vivir, pero los marinos iban a morir, y Dios le había dicho que la vida de ninguno de ellos se iba a perder. ¿En quién estaba puesta su confianza? ¿En la sabiduría que él tenía o en lo que Dios iba a hacer con él y a través de él?
Entonces, no vemos, parecería como que le estaban pasando todas las cosas malas, pero de eso se estaba desarrollando porque manifestaba la gloria de Dios. Salen, son librados, ¿no es cierto? Él dice más adelante, con todas y estas cosas que nos van pasando, en algunas islas nosotros tenemos que dar como que estuviera viendo él la isla, ¿no es cierto?, en algún lugar. Y estaba de noche, no la estaban viendo. Sabían que estaban cerca de tierra, pero ni sabían dónde se encontraban tampoco. Entonces él tenía que confiar en lo que no estaba viendo, pero que Dios le dijo que iba a pasar. Llegaron a una isla, al otro día, ¿no es cierto? Se salvaron todos, llegaron a una isla y una serpiente se le prende de la mano. Y todos esperaban que él se muriera. Y no se murió, pero después de eso, él sana al padre del rey de la tribu esa, ¿no es cierto? Que los trató no con poca humanidad, dice. ¿No? Lo sanó de una enfermedad que tenía donde se estaba muriendo. ¿Qué es lo que pasó? Y pasó lo que tenía que pasar. Mientras iban yendo, ¿no es cierto?, hacia Roma, el Evangelio se seguía extendiendo en medio de todas las situaciones de las tormentas, ¿no es cierto? La palabra de Dios siguió corriendo como hoy está corriendo. Nosotros estamos encerrados, pero la palabra de Dios se sigue predicando por cómo Dios nos viene hablando y lo que nosotros estamos viviendo y manifestando en nuestra obediencia por la relación que nosotros tenemos con Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, bendito sea el Señor. ¿Qué sería de nosotros si no fuéramos sostenidos por nuestro Dios? Si a nosotros, Pablo dice, ¿no es cierto?, en el primer pasaje que hemos leído, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrarme de aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Asirme, tomarme, ¿no es cierto?, agarrarse de nuestro Señor Jesucristo para no soltarnos más. Bendito sea el Señor. Pero miren lo que dice la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Cuando habla de esta palabra dice, y por todo murió, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, está hablando el amor de Cristo que nos abraza, ¿no es cierto? Y no nos quiere soltar. No nos quiere soltar, como que nos está acobijando, nos está guardando y nos está protegiendo y nos va llevando a nosotros a pensar de la misma forma y manera en que el Espíritu de Dios nos viene hablando. Dice, porque pensando esto, que si uno murió por todo, ¿quién es el que murió por toda la humanidad? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros creímos, todos morimos también. Y nacimos de nuevo, para una vida nueva, agarrado de nuestro Señor Jesucristo y Él abrazándonos a nosotros, ¿no es cierto?, para que de esa manera nosotros continuemos en esta batalla, ¿no es cierto?, con el anhelo y el deseo de poder alcanzarlo todo. Él viene pronto a buscar a su iglesia. Él nos está demorando, ¿no es cierto? Por amor a los escogidos, los días se han estado acortando. Y hoy pasa rápido, por amor a nosotros, amados hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dejémonos llevar y creer, ¿no es cierto?, lo que decía el apóstol Pablo, confiando en esto, amado hermano. No es que lo hayamos alcanzado todo y lo tenemos todo por pérdida, no lo hemos alcanzado todo. Pero más abajo dice, a los que somos perfectos. No es que ya sea perfecto, dice al principio, ¿no es cierto? Pero después dice, a los que somos perfectos, sigamos todo una misma regla, creamos a todo lo que Dios dice, alentémonos los unos a los otros con estas palabras, para no detenernos, ¿no es cierto?, en el camino, sino poder seguir creciendo hasta alcanzar ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Quizás nos estamos quejando por las cosas que nos están pasando y no meditamos, ¿no es cierto?, por qué nos está pasando y para qué. ¿Quién se tendrá que beneficiar por las cosas que nos están pasando a nosotros? Si a través de esas situaciones, ¿no es cierto?, Dios nos va perfeccionando a nosotros, pero Dios también muestra su gloria cuando nosotros estamos atentos y le pedimos la ayuda a Dios. Y estamos atentos, confiados, ¿no es cierto?, que el Señor jamás va a poner ni un gramo más de lo que nosotros podamos llegar a soportar. Entonces no desmaye, medite en la palabra del Señor en todo lo que Dios le viene hablando. Medite en las cosas que le están pasando, si hay algo que lo pueda llegar a perjudicar. Si las cosas que le está pasando a usted le puede enseñar. Por eso que la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios. Y la pregunta sería, ¿usted ama a Dios? Y seguro que me va a responder, sí que amo al Señor. Y se está quejando, ¿y de qué se está quejando?
¿Por qué no pone su mirada en el Señor y le dice, Dios mío, yo estoy acá, no confío en mí, pero sí confío en ti, necesito que tú me ayudes a que yo lo pueda alcanzar, a que pueda salir aprobado en medio de esta situación, Señor, en la cual me estoy encontrando, y que pueda sacar la enseñanza a esta situación? Pablo, cuando estaban ahí naufragando, ¿no es cierto?, habiendo ya pasado más de 14 días sin haber ingerido alimento, dice que tomó un pan, cortó un pedazo de pan y se le repartió a todos los que estaban ahí y le dice, toman, coman, dicen, y cobren ánimo. Hoy reciba la palabra de Dios. Cobre ánimo, aliéntese, fortalézcase y alcance el propósito del Señor. Bendito sea el Señor. Si hay algo que le está molestando, le está estorbando, que la hace poner mal o lo hace poner mal, ¿no es cierto? Busque resolver esa situación, pero no lo busque como hombre. Mírelo en Jesucristo, mírelo en Cristo, buscando siempre la ayuda de su Padre, la ayuda de su Señor. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Los aliento a estar firme y a permanecer, a meditar en la palabra del Señor y a mirar que Dios nos viene hablando permanentemente. Preste atención, entre, participe de los cultos, ¿no es cierto?, que estamos realizando, donde podemos compartir una palabra con usted. Dele el valor, no deje de alimentarse para que no se vaya a debilitar, sino que se pueda fortalecer. Les doy un fuerte abrazo, amados hermanos. Reciban mi saludo, mi cariño y mi afecto, y pronto esto pasa y nos volveremos a reunir. Que Dios los bendiga mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes. No se olviden, ya estamos prácticamente, ¿no es cierto?, en el culto virtual número 42. Por ahí estamos. Mire, esto es lo que Dios permitió, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos estar conectados y podamos estar comunicados y que ustedes sigan aprendiendo. Que Dios los bendiga mucho. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Amén. Ser miembro de tu familia.